Hola, muy buen día a todos. Buenos días. Buen día, profe. Hola, buen día. Buen día, profe. Hola, buen día. Guardamos un minutito y ya arrancamos. Bien. Bien, bueno, vamos arrancando de a poco. Ante todo, comentarles que la doctora Jiménez Bauer me pidió que les avise que el examen al final es el lunes 14 a las 15 horas. ¿Sí? Es el lunes que viene a las 15 horas. Lo voy a poner acá. Para los que se conecten después. Es 14 el lunes, ¿no? Sí. Sí, lunes 14. Lunes 14 de diciembre a las 15 horas. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Para la clase de hoy, ¿me escuchan todos bien, no? ¿Sí? Perfecto. Sí. Para la clase de hoy lo que tenía pensado es, en una primera parte vamos a hablar del tema que nos convoca hoy, del tema que teníamos asignado, que es sucesión ab intestato, ¿sí? Lo que es la parte de procedimiento, de proceso de la sucesión. Y para la segunda parte he recibido en estas últimas semanas algunos correos sobre algunas preguntas sobre temas puntuales que vamos a hacer algún comentario también después porque son temas que quizás le pueda llegar a generar alguna dificultad, ¿sí? Entonces vamos a intentar explicarlos por lo menos. Pero bueno, vamos a hablar de sucesión ab intestato. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sucesiones en general? ¿Qué es lo que persigue un proceso sucesorio? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de un proceso sucesorio, básicamente? ¿Qué me pueden decir? Dividir bienes. Dividir bienes. Te preguntaría, ¿con quién? Herederos. Con herederos. Bien, es decir, digamos, en términos generales, el proceso justamente lo que persigue es, primero, identificar a los sucesores, ¿sí? Determinar el contenido de la herencia, cobrar créditos, pagar deudas, es decir, persigue básicamente determinar quiénes son los sucesores de una persona que ha fallecido, ¿sí? Y determinar la cantidad de bienes que existen, que se llama determinar el acervo sucesorio, digamos, verificar las deudas que también tiene el causante, porque el hecho de que haya fallecido una persona no significa que las deudas que haya contraído se extinguen, es decir, tenemos que verificar cuáles son esas deudas que contrajo la persona que falleció, que vamos a llamarla causante, satisfacer esas deudas, por supuesto, con lo que haya dejado, con los bienes que haya dejado, y después si sobra un saldo, sí distribuirlo, como decía Flor, entre los herederos. Básicamente, digamos, tiene dos caracteres este proceso sucesorio. Podríamos decir, por un lado, que es un proceso voluntario y por otro lado, que es un proceso universal, ¿sí? Es voluntario porque en principio no vamos a tener ninguna contradicción. Es decir, no va a haber digamos, controversia alguna. Es decir, puede haber un solo heredero, ¿sí? Entonces esa persona es la que se va a presentar
y va a solicitar la apertura de la sucesión y en definitiva después se va a dictar una declaratoria de herederos a su favor, o puede haber varios herederos que todos estén de acuerdo y todos soliciten la apertura de la sucesión, todos juntos, es decir, que no haya discordancia entre ellos. Ahora bien, también decimos en principio. ¿Por qué? Porque podrían derivarse, dentro del proceso sucesorio, podrían surgir determinados conflictos entre los herederos, por ejemplo. Por eso decimos en principio. En principio es un proceso, o mejor dicho, es un proceso voluntario, pero que puede derivar en algunas incidencias que sean, digamos, de carácter contencioso o contradictorio. Y es un proceso universal porque básicamente está orientado a la liquidación de todo el patrimonio de una persona. En este caso ya no dejó de ser persona porque falleció, ¿no? Del causante, digamos. Básicamente tenemos dos tipos de procesos sucesorios. Tenemos la sucesión ab intestato, por un lado, y tenemos la sucesión testamentaria. Básicamente, de su propia palabra surge que si estamos hablando de sucesión testamentaria, es porque hay un testamento, ¿sí? Si hablamos de sucesión ab intestato, puede ser bien o porque no hay testamento, o porque habiendo testamento, suceden algunas circunstancias. Por ejemplo, que ese testamento que existe sea inválido. Entonces, no vamos a poder ir por el trámite de la sucesión testamentaria. O puede ser, como dice el código, que no contiene la institución de heredero. Es decir, hay un testamento, pero no figura a quién se le van a dejar los bienes. Entonces, ese testamento tampoco tiene, podríamos decir que no tiene validez. O porque puede suceder que tengamos un testamento donde se hayan dejado mencionados los herederos, pero que ese testamento no verse sobre la totalidad del patrimonio. ¿Sí? Entonces, supongamos una persona tiene, para hacerla fácil, tiene dos propiedades, tiene dos inmuebles, y el testamento que dejó versa sobre una sola de esas propiedades. ¿Qué pasa con la otra propiedad? Bueno, entonces vamos a tener en ese caso también una sucesión ab intestata. Por supuesto que al ser procesos universales el proceso es uno, ¿sí? Pero ahí vamos a tener una especie de sucesión mixta, podríamos decirlo de alguna manera. Es decir, vamos a tener testamento sobre parte de los bienes y vamos a tener, y no vamos a tener testamento sobre otra porción de los bienes. ¿Cómo se inicia la sucesión? Básicamente con un escrito de inicio, ¿sí? Un escrito que, un escrito que va a dar pie al primer despacho que va a decretar la apertura del proceso sucesorio. Ese primer escrito de inicio puede ser iniciado, vamos a hablar siempre en términos generales y en lo que se da en el común de los casos. Va a ser promovido, por supuesto, por los herederos. Puede ser que sea promovido, si hay más de un heredero, puede ser que sea promovido por uno de los herederos, o puede ser que sea promovido por todos los herederos de manera conjunta. Por supuesto que tiene que ser un escrito también, digamos, que sea autosuficiente, que se baste a sí mismo. Y elemental es que con ese primer escrito acreditemos el fallecimiento del causante, es decir, de la persona por la cual nosotros vamos a pedir digamos, la apertura de la sucesión. Vamos a decir causante, digamos persona porque dejó de ser persona al momento de fallecer, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma de acreditar el fallecimiento de una persona? El acta de defunción, ¿no es? O certificado. Exactamente. Díaz, avisan, perdón, que estoy leyendo tienen problemas de conexión. Sí, tal cual, sí, yo estoy viendo también tormenta eléctrica acá. Qué pena. Exactamente, bueno, se acredita con el certificado de defunción. Pero no solamente tenemos que acreditar el fallecimiento del causante, sino también que tenemos que acreditar o justificar que estamos legitimados para promover la sucesión. Entonces, si nosotros somos, por ejemplo, insisto, vamos al caso común, después, si surgen, digamos, otras aristas vemos, pero en los casos comunes, se presenta el hijo porque falleció el padre o la madre, ¿sí?
¿de qué manera va a acreditar su carácter de hijo? Con el certificado de nacimiento, donde figura... Partida de nacimiento. Exactamente, el certificado partida de nacimiento, porque ahí figura quiénes son los padres. Entonces, vamos a acompañar certificado de función, vamos a acompañar esas certificados o partidas de nacimiento. Como todo escrito, por supuesto, vamos a constituir domicilio procesal, vamos a constituir domicilio electrónico, escrito que tiene que estar firmado, tiene que estar suscrito, obviamente, por el letrado, si es apoderado, o por el letrado de las partes, si actúa bajo patrocinio. Y en ese escrito también vamos a tener que manifestar si quien se presenta o quienes se presentan en la sucesión tienen un derecho exclusivo sobre la sucesión o si existen otros herederos o alguien que tenga derecho a esa sucesión. Por supuesto que cuando hablamos hoy, al principio de la clase, y decíamos que tiene por objeto también, digamos, repartir los bienes que haya dejado el causante, en principio, o sea, no es obligación en ese escrito de inicio para la apertura de la sucesión denunciar los bienes en ese momento, ¿sí? Hay casos en los que se denuncian los bienes en el escrito de inicio y hay casos en los que no se denuncian bienes. Entonces se decreta la apertura de la sucesión y después se pueden ir denunciando bienes más adelante, digamos, en el proceso. Para que nosotros podamos, y antes de pasar al primer despacho, pero para que nosotros podamos tener o obtener el dictado de una declaratoria de herederos, básicamente vamos a necesitar 3 informes, ¿sí? Un informe va a ser el del registro de juicios universales. 3 informes que, ya le aclaro, hoy en día, por suerte, se obtienen todos de manera electrónica, ¿sí? Entonces no tenemos la necesidad de diligenciar oficios o de perder tiempo con eso. Se hace dentro de todo en un tiempo bastante rápido. Les decía, un informe al registro de juicios universales. Eso lo que nos va a permitir a nosotros es determinar, y al juez fundamentalmente, es determinar si existe otro proceso universal, ¿sí? Sobre otra sucesión que se haya abierto con el mismo causante. También vamos a tener que solicitar un informe al registro de testamentos, ¿sí? Que depende del colegio de escribanos. En eso lo que nos va a permitir a nosotros es saber, bueno, ¿existe o no existe testamento? Porque se pueden presentar los herederos, solicitar la apertura de la sucesión a intestato, y los herederos podrían desconocer la existencia de un testamento, ¿sí? Entonces, o podrían conocer, pero no quieren decir que existe un testamento. O sea, podría suceder varias cosas. Entonces, ¿qué sucede ahí? En ese caso, pedimos un informe al registro de testamento a los fines de, valga la redundancia, que nos informen si existe o no testamento en relación al causante. Y también vamos a pedir un informe al IPS, ¿sí? Y esto está contemplado en la ley 10.205, ¿sí? En el artículo 25. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo tengo por acá. Artículo 25 de la ley 10.205. A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, justamente se refiere a la percepción indebida de haberes. ¿Por qué? Porque puede suceder que una persona cuando fallece, ya, digamos, se tiene que dejar de vengar los haberes desde el momento del fallecimiento, ¿no? Naturalmente. Y puede suceder que haya fallecido y que los herederos no hayan denunciado el fallecimiento y se hayan percibido, ¿sí? Haberes con posterioridad al fallecimiento. Entonces, en ese caso, tenemos que pedir informe para ver si sucedió eso y si hay alguna deuda de la sucesión para con el IPS. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo? Dice así: a los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, percepción indebida de haberes, los jueces, antes de dictar la declaratoria de herederos o autoaprobatorio de testamento, solicitarán informes al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires de que el causante haya sido beneficiario de esta ley. Y en caso afirmativo, se hará constar si las sumas abonadas por tal concepto
con más la depreciación monetaria y los intereses, han sido devueltas al organismo provincial. Caso contrario, los jueces no dispondrán la entrega de fondos o transferencia de bienes a favor de los herederos o legatarios. Es decir, es una forma de resguardarse del IPS, del Instituto de Previsión Social, para que si hay alguna deuda, bueno, para con el IPS sea saldada esa deuda antes de que haya una distribución de bienes entre los herederos. ¿Fui claro en esto del IPS? ¿Sí? Bien. Profe, Sí. ¿estos 3 informes hay que pedirlos sí o sí o pueden no estar? Estos 3 informes tienen que estar sí o sí, Micaela. Después vamos a ver, por ejemplo, de qué manera se llevan a cabo. En el caso del IPS, generalmente el abogado, cuando cuando presenta, digamos, el primer escrito de demanda, acompaña, ¿sí?, la copia de la captura de pantalla del IPS. Porque eso, uno ingresa a la página del IPS, hay un lugar específico en donde uno va, carga los datos del causante y le tira un resultado, digamos, como generalmente un resultado negativo, digamos, de quizás nunca persiguió nada en relación al IPS. No era beneficiario del IPS. Entonces, tiene un resultado negativo. Entonces, acompaña ese resultado negativo, es chequeado en el juzgado y ya con eso estaría saldado. En el caso de registro de testamentos y en el de juicios universales, muchas veces lo realiza hasta de oficio el juez, sobre todo el de testamentos, y se ordenan en el primer despacho. Es decir, no se acompañan con el escrito de demanda, sino que se ordenan en el primer despacho esos informes, ¿sí? Pero bueno, nosotros ya tenemos, digamos, la demanda presentada. Profe, Sí. disculpe, ayer la doctora Ledesma nombró el testamento hológrafo. En ese caso, Sí. si existe uno, ¿cómo se sabe? ¿O también tiene que estar en el Bueno, registro? en eso alguien, el causante tendría que haber sido lo más prudente posible para avisarle a alguien que dejó un testamento, ¿no? Naturalmente. Claro, pero si se inicia la sucesión, después no puede aparecer, o si ya se termina la sucesión, ¿puede aparecer el testamento de ese? ¿O Ah, ya se anularía? te referís, Erika, a que supongamos que haya una sucesión ab intestato abierta, haya avanzado la sucesión ab intestato, es decir, sin testamento, y después aparezca el Claro, testamento. claro. Sí, no, en Porque ese si no caso. hay un registro, puede ser que aparezca la persona después. Claro, exactamente. Bueno, en ese caso habría que ver los términos del testamento, la validez del testamento, pero no quedaría excluido en principio. Se podrían hacer valer los derechos de ese testamento. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, estaba anotando. Ah, bueno, perfecto. Estaría bueno que esa persona aparezca antes de la partición, porque si no después... Naturalmente, exactamente, que aparezca antes de la partición, porque si no ya después se tornaría bastante difícil. ¿Sí? Estas son cosas propias del derecho de fondo, son cuestiones propias del derecho sustancial, pero que ahí es donde yo digo, en principio es voluntario, pero donde empiecen a aparecer estas cuestiones, lo mismo, supongamos que no es ajeno y que ha pasado. Son 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, y se presentan 1 o 2 a la sucesión y no denuncian la existencia de otros herederos. Y otros herederos, por ejemplo, no sé, no viven en la ciudad, o no viven ni siquiera en la provincia, o viven directamente fuera del país. Tramita la sucesión, se obtiene la declaratoria de herederos, y después se entera el heredero que vive en el extranjero, por ejemplo, que se inició una sucesión. Entonces después se presenta, y como decíamos, si ya hubo particiones, ahí empieza a tornarse en contencioso, o sea, empiezan a derivar aspectos contenciosos de este proceso que en principio es voluntario. En cuanto al primer despacho, ¿sí?, de la sucesión ab intestato, lo que se va a ordenar en ese primer despacho es, por un lado, la citación de los herederos y los acreedores del difunto, pero en general, básicamente, de todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes que dejó el causante. Entonces vamos a ver que, por un lado, en ese primer despacho se va a ordenar la notificación por cédula, ¿sí?, a los herederos que hayan sido denunciados, y por otro lado, se va a ordenar la notificación por edicto. Fíjense que el artículo
734 del Código Procesal establece que la publicación de edictos va a ser por 3 días, en el boletín oficial y en otro diario del último domicilio del causante, ¿sí? ¿Por qué les digo que es un detalle importante esto de los 3 días? Porque esto lo tenemos que vincular con el artículo 2340 del Código Civil y Comercial. Ustedes recuerden que el Código Civil y Comercial ha establecido un montón de normas de carácter procesal. Y uno de ellos es el artículo 2340. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el artículo 2340. Ya se los leo, lo tengo acá a mano. Si no hay testamento, o éste no dispone de la totalidad de los bienes, el interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurren otros herederos. Esto se refiere a la sucesión intestada, ¿no? La intestante. Justificado el fallecimiento, como hablábamos hace un ratito, se notifica a los herederos denunciados en el expediente y se dispone la citación de herederos, acreedores y de todo lo que se consideran con derecho a los bienes dejados por el causante, por edicto publicado por un día en el Diario de Publicaciones Oficiales para que lo acrediten dentro del término de 30 días. Después llegaba a eso. Pero fíjense en la discordancia que hay entre el Código Procesal y el Código de Fondo, ¿sí? Es decir, mientras el Código Procesal nos dice publiquemos edictos por 3 días, el Código de Fondo nos dice publiquemos edictos por un día. Aquí la doctrina lo que ha dicho es que los legisladores, cuando han, digamos, elaborado el Código Civil y Comercial, en este caso se extralimitaron. ¿Por qué? Porque es una cuestión que no es tan trascendental y tan preponderante. Obviamente sí es importante la publicación de edictos, pero la diferencia entre 1 y 3, muchos opinan que es un terreno en el cual tendrían que haber dejado a las provincias reservado el derecho de decidir cuántos días son la publicación, o por cuántos días tiene que publicarse edictos. Entonces, eso va a depender del juzgado y del criterio del juzgado en donde se abra la sucesión. Algunos ordenan la publicación por 3 días, otros ordenan la publicación por un día. Así que bueno, eso vamos a verlo en el primer despacho que se dicte. Profe, ¿puede ser que hasta acá sea igual a lo que nos dio la doctora Ledesma? ¿Todo? ¿Los artículos, todo? ¿Me puedes repetir? Porque justo se me cortó el audio. ¿Puede ser que hasta ahora los temas que dio sea igual a lo que dio ayer la doctora Ledesma? Porque hasta ahora viene todo igual. No, porque yo tenía sucesión en intestato. Lo que pasa es que en algunas cosas tenemos la parte general, Sí. ¿sí? de la sucesión, que se aplica testamentaria de intestato, y después tenemos la apertura. En la apertura, yo, del primer... Sí, lo que pasa es que puede llegar a coincidir. ¿También le dijo lo de los informes, todo? ¿Lo dijo la doctora? Los 3 informes y todo esto de los edictos también lo dijo, que quedaba a criterio del juez si era 3 días o menos. Bueno, le pido disculpas entonces, porque en realidad... Sí. Preguntaba porque hasta acá vamos iguales para saber la diferencia entre una y otra, porque hasta acá vamos... No, entonces avanzo un poquito más, porque fíjense, para el día de hoy por cronograma teníamos punto 3, sucesión ab intestato. En el punto 3 dice, periodo informativo, escrito inicial, requisitos, informe, registro de juicios universales, Instituto de Previsión Social, citación de herederos e interesados, formas y plazos. O sea, yo me estoy guiando por lo que teníamos en cronograma y le estoy diciendo todo lo que tenemos en cronograma. Es bueno saberlo. Después lo converso con la doctora Ledesma. ¿Hasta dónde llegaron? Profe, porque ella dio el punto 2, que es apertura del proceso sucesorio, entonces nos dio como una referencia para que podamos estudiar. Perfecto, perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, vamos, entonces esto ya lo saben, entonces no es necesario. Vamos a la declaratoria de herederos, si quieren, directamente. ¿Eso hablaron de la declaratoria? No. No, o sea, por arriba. Empezamos claro, con... la nombró, pero no explicó muy bien. El fiscal, el acreedor de legítimo abono, medidas de seguridad del administrador y bueno, algún dato más. Bien, perfecto. En cuanto a la declaratoria de herederos, ¿en qué consiste? Básicamente es una resolución judicial, ¿no? Por supuesto. ¿A favor de quién se dicta? ¿Se los dijo?
¿En favor de quién? Es decir, la declaratoria de herederos lo que va a hacer es, básicamente, declarar que por el fallecimiento de determinada persona la sucede otra persona, ¿sí? Ahora bien, va a poder dictarse, o mejor dicho, solo puede dictarse declaratoria de herederos en favor de los que se hayan presentado en la sucesión, ¿sí? Y no de los que no se hayan presentado. Es decir, yo me presento en mi carácter de heredero, solicito la apertura de la sucesión y pido que se me reconozca como heredero. Incluso puedo denunciar, existe otro heredero, no sé, en la misma ciudad de Mar del Plata, lo notificamos al heredero, pero ese heredero no se presenta. La declaratoria de heredero sale en favor de quien se presentó en la sucesión, ¿sí? Entonces tenemos que excluir, digamos, a los que no expresaron su voluntad de ser considerados como herederos. La forma que tiene la resolución, ya ahora después lo que le voy a hacer es, le voy a mostrar un modelo, ¿sí?, de un escrito de inicio, y le voy a mostrar un modelo de un primer despacho de distintos juzgados, para que notemos un poco también las diferencias, y un modelo de declaratoria de herederos. Igual todos los modelos, ustedes los pueden sacar de internet, buscan modelos de escrito de inicio, que sale pero un montón, buscan modelos de primer despacho también, y buscan modelos de declaratoria de herederos, esos lo van a encontrar, quédense tranquilos. Igual no, es más a los fines prácticos y del ejercicio de la profesión que del parcial, digamos. Pero es importante que se vayan familiarizando con eso. Y si no, también lo que pueden hacer, ustedes tienen un usuario MEV, han creado ya un usuario MEV. Un usuario MEV es para acceder a las causas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ustedes pueden acceder ahí y pueden ingresar en distintas causas, y pueden, causas quizás que tenga algún familiar de ustedes o algún conocido, y pueden ver qué es lo que sucede en la causa, y pueden ahí ver resoluciones judiciales, distintas cosas. Les decía que en cuanto a la forma, ¿sí?, de la declaratoria de herederos, digamos, es una resolución judicial. Ahora, ¿en dónde la encasillamos? ¿Es una providencia simple? ¿Es una resolución interlocutoria? ¿Es una sentencia definitiva? La doctrina dice que, digamos, sería una especie de providencia simple, porque lo único que va a hacer es, va a relatar qué es lo que pasó, es decir, o mejor dicho, la documentación que se ha adjuntado, y que esa documentación acredita que una persona es heredera de otra. Entonces, por eso, digamos, la doctrina dice que es más una providencia simple. En cuanto a los efectos de la declaratoria, ¿hablaron de los efectos de la declaratoria? Yo les voy preguntando por las dudas, porque ahora con lo que dijo Sofía recién, no quiero ser reiterativo. No, eso no. Bien. No. Perfecto. Bueno, en cuanto a los efectos de la declaratoria, lo que se dice, obviamente que la declaratoria de herederos no podemos decir que haga cosa juzgada, ¿sí? Es decir, no hace cosa juzgada, es, digamos, inamovible lo que se haya resuelto. Lo que quiero decir es, por el fallecimiento de fulano de tal le sucede mengano. Bien, es cosa juzgada, no se puede modificar. No, ¿sí? Pueden aparecer otros herederos con posterioridad, pueden presentarse herederos para que sean reconocidos con posterioridad a la declaratoria de herederos. Podemos pedir la ampliación de la declaratoria de herederos, es decir, incluir a otros. O incluso lo que se puede hacer es que se presente alguien con un mejor derecho que el que fue declarado y lo desplace, ¿sí?, de su calidad de heredero. Eso también podría suceder. Por eso se dice que, digamos, la declaratoria de herederos se limita a declarar quienes justificaron su derecho a ser heredero, digamos, y se dice que, por eso se dice en cuanto a lugar por derecho, y van a ver que dice, las resoluciones judiciales de declaratoria de heredero dicen, sin perjuicio del derecho o del eventual derecho de terceros, ¿sí? Porque terceros que no intervinieron en esa sucesión pueden presentarse y pueden hacer su petición, porque recuerden que en cuanto a los herederos forzosos, lo que son ascendientes, son descendientes, el heredero reviste la calidad de heredero
desde el momento mismo de la muerte. La investidura de la calidad de heredero es del momento mismo del fallecimiento del causante, ¿sí? Por lo tanto, no necesitamos una resolución judicial que diga que somos herederos. Obviamente esto es a los efectos formales que necesitamos una declaratoria, ¿sí? Pero en sí, y esto está contemplado en el, aguarden un segundo, en el 2337 del Código Civil y Comercial. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuges, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondan al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante declaratoria judicial de herederos, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Lo que quiero decir es, si hay la declaratoria de herederos en favor de uno solo, eso no excluye y no impide que los otros en cualquier momento puedan hacer valer su derecho. Existe una figura que es la admisión de herederos, que tiene que ver con aquellos herederos o aquellas personas que pueden ser reconocidas como herederos, pero que no han acreditado el vínculo con el causante. Entonces, lo que puede suceder es que si todos todos los herederos declarados o todos los herederos que han justificado, digamos, acreditado el vínculo con el causante, por unanimidad deciden, digamos, admitir otro heredero, ¿sí? Aunque no haya acreditado su calidad de tal, ¿me explico? Van a poder, digamos, el juez va a poder reconocerlo como heredero. Esto está en el artículo 736 del Código Procesal. Dice, los herederos mayores de edad que hubieran acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no hubiesen justificado, que no lo hubiesen justificado, ¿sí? Y es importante esto que dice que sin que ello importe el reconocimiento del estado de familia. Es decir, solamente es a los fines patrimoniales de esa sucesión que se reconoce a ese heredero. Pero ese heredero después no va a poder iniciar, supongamos, una filiación, entonces, y tomar como prueba que fue reconocido en una sucesión. No, porque no reconoce el estado de familia, ¿sí? Simplemente es a los fines patrimoniales. Y en la misma condición también pueden incorporarse o reconocerse la calidad de acreedores a personas. Es decir, por unanimidad, los herederos pueden reconocer a los acreedores. Que algo me dijeron que hablaron ayer del legítimo abono del 2357, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hablaron del legítimo abono? Acreedor de legítimo abono, dice. Bien, sí, 2357, sí. Bien, como les decía, también se puede ampliar la declaratoria de herederos en cualquier estado del proceso, a petición de parte legitimada. Es decir, se presenta, solicita, revisto la calidad de heredero, solicita ampliación de declaratoria de herederos, ¿sí? Entonces se puede ampliar. En cuanto a estas cuestiones de que se presenta alguien de manera tardía, también puede suceder que hayan controversias con los herederos que hayan sido declarados. Que alguien se presente en la sucesión, diga, señor juez, o excluya a esos herederos porque yo me encuentro en una mejor posición, o amplíese la declaratoria de herederos, y que los herederos se opongan, ¿sí? Se opongan a que ingrese una persona más en esa sucesión. En ese caso, ¿sí? En ese caso, lo que se va a tener que hacer es promover un juicio, ¿sí? Sobre petición de herencia, cuando no, cuando hay disputas o controversias con con los herederos declarados, ¿sí? Entonces se va a iniciar un juicio, que es un juicio ordinario de petición de herencia, en donde, en términos generales, si es alguien que está en una mejor posición, digamos, lo que tiene que hacer es acreditar básicamente
su calidad de heredero y que está en mejores condiciones, digamos, en la escala sucesoria, en relación a los que han sido declarados. Bien, y cuando ya tenemos la declaratoria de herederos, muchas veces es necesario inscribir la declaratoria de herederos cuando existen bienes registrables. Es decir, ya sea que estemos en presencia de bienes inmuebles o ya sea de que estemos en presencia de bienes registrables. En ese caso, lo que tenemos que hacer es cumplir. ¿Y para qué sirve esta inscripción? Para dar publicidad. Es decir, la persona titular registral falleció y estos son los herederos. Entonces se inscribe la declaratoria de herederos. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a necesitar para inscribir la declaratoria de herederos? Por un lado, vamos a necesitar los certificados registrales con las condiciones de dominio, tanto de los inmuebles como de los muebles. También se exige habitualmente, por doctrina y jurisprudencia, el informe de inhibición general del causante, para saber si el causante tenía algún impedimento para transferir esos bienes. Y tenemos que satisfacer las cargas fiscales, vamos a tener que abonar la tasa de justicia y vamos a tener que abonar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ¿sí? Entonces, vamos a cumplir con todo eso y luego que cumplamos con todo eso, vamos a poder recién ahí solicitar la inscripción. Disculpe, ¿cómo es el impuesto? Es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. ¿Es lo mismo que dijo del año 2011 en adelante? Que a partir del año 2011 se paga eso. Claro, es exactamente. Si no me equivoco, es la ley 15.170. Sí, exactamente. Está en el artículo 306 y siguientes del Código Fiscal. Lo que pasa es que siempre, si se aplica, si bien a partir del año 2011, no lo tengo bien presente, pero es por esa época, siempre tenemos que estar pendientes a la ley impositiva del año fiscal vigente, ¿sí? Eso ténganlo presente. Y con todos esos elementos, ahí sí el juez va a ordenar la inscripción, porque si no, directamente no ordena la inscripción de la declaratoria. Ahora lo que le quiero mostrar es... A ver. Lo tengo por acá. Aguárdenme un segundito. Ahora sí. Porque muchas veces hablamos, digamos, en abstracto de muchas cuestiones procesales, y la cuestión procesal es eminentemente práctica. Entonces, le quiero mostrar lo que le decía hace un ratito, un escrito de inicio, y vemos un primer despacho y vemos una declaratoria de herederos. Vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Pueden ver bien ahí? Que me conteste Sofía o Natalia, que son las que veo aquí en... ¿Sí? ¿Perfecto? Bien. Fíjense, es un escrito que dice: promueve sucesión intestate, come fulanito, o sea, la parte interesada, DNI tal, con domicilio real en calle tal. Esto es un encabezado como si fuese un escrito de demanda normal, ¿sí? Hacemos el encabezado de quien se presenta con el patrocinio letrado del doctor fulano de tal, abogado, tomo, folio, todo como si fuese un encabezado de cualquier escrito de demanda por un proceso ordinario, digamos, con domicilio procesal constituido, domicilio electrónico constituido. Bien. Objeto de la pretensión, en mi carácter de legítimo heredero, en este caso pone hijo, conforme lo acredito con partida de nacimiento que acompaño, vengo a promover juicio de la señora fulana de tal, con DNI tal, fallecida en fecha tal, conforme a las consideraciones que
que se pone a continuación. Hechos. Acá lo que hacemos básicamente es describir sucintamente cuándo falleció, en qué ciudad falleció, cuál fue el último domicilio de la causante. ¿Por qué el último domicilio de la causante? Porque eso determina la competencia, ¿sí?, del juez. Si tuvo hijos, por ejemplo, que de la unión con, acá Aristido Fulanito, nació el presentante, el señor Cosme Fulanito, que se desconoce la existencia de otros herederos. Acredita vínculo, que acredito vínculo que da origen a mi vocación sucesoria intentada con el certificado de nacimiento que se adjunta. Acervo hereditario está compuesto por, en este caso, se denuncia, puede ser todo o parte del acervo sucesorio, está compuesto por dinero depositado en la caja de ahorro tal, a nombre de tal, en el Banco de la Nación Argentina, sucursal tal, de la ciudad de Mar del Plata. Acá describimos todas las pruebas que acompañamos, básicamente hacemos una descripción de toda la documentación, ¿sí? Certificado de defunción, certificado de nacimiento, los DNI, quizás pueda llegar a ser libretas de familia, ¿sí? Si se presenta el cónyuge, acreditamos el matrimonio vigente. Bueno, acá, en este caso particular, se solicitó una apertura de cuenta judicial. ¿Por qué? Porque como tenía, digamos, parte del acervo era dinero depositado en una cuenta, se pide la apertura de una cuenta a nombre del juzgado, a los fines de que se haga una transferencia a la cuenta judicial. La invocación del derecho. Acá se manifiesta la inexistencia de testamento, pero más allá de que esto se hace habitual, que declaro bajo juramento que desconozco la existencia de testamento, ello no implica que no se tenga que librar el oficio al registro de testamentos, por supuesto. Acá un desglose normal, como el que ya conocen, y bueno, y la petición. Fíjense que es algo muy sencillo. De hecho, muchas veces se discute si esto tiene que tramitar ante la justicia o si tendría que ser, digamos, un trámite administrativo, porque cuando no hay controversia, cuando no hay, digamos, conflicto entre los que se presentan a hacer valer sus derechos en la sucesión, es un trámite prácticamente administrativo, podríamos decirlo. Es decir, el juez se va a limitar a verificar, a ver, acompañó el certificado de defunción, acompañó el certificado de nacimiento, tenemos los informes, bueno, entonces se dicta la declaratoria de herederos, que ni siquiera hace cosa juzgada, porque se pueden después presentar otros herederos y pueden ser declarados tales. Entonces, en estos términos, digamos, es un trámite. Si no hay controversia y conflicto, es un trámite eminentemente administrativo. El primer despacho. Yo tengo dos modelitos acá de primeros despachos que son reales, ¿sí? Yo obviamente modifiqué algunas cosas. Son dos despachos de dos juzgados distintos. Entonces, en primero, bueno, se lo tiene por presentado, en su propio nombre, tiene por peticionario por presentado, con la documentación acompañada de parte, con domicilio legal y electrónico constituido. Perdón, hago una pregunta, sobre todo a Sofía, que es la que me lo marcó. Sofía, la doctora Ledesma no mostró modelos, ¿no? No. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias, Sofía. Bien, entonces, fíjense, el primer párrafo lo tiene por presentado, segundo párrafo. En mérito de lo solicitado y lo que resulta de la documental acompañada, declárese abierto el juicio sucesorio de Edna Krabappel, procediéndose a la publicación de dictos por un día en el boletín oficial y por 3 días en el diario La Capital, fíjense la particularidad de este juzgado, citándose a todo lo que se consideren con derechos a los bienes dejados por el referido causante para que dentro del plazo de 30 días lo acrediten. Esto no sé si yo lo había dicho, pero cuando se citan a todos los interesados, se citan para que dentro de los 30 días se presenten en el proceso sucesorio. Por lo tanto, dentro de esos 30 días no vamos a poder obtener la declaratoria de herederos, ¿sí? Ese es un plazo como mínimo. Entonces, cuando se vencen los 30 días para que se presenten los interesados, y si tenemos incorporados todos los informes, si están cumplidos todos los pasos procesales, vamos a poder obtener la declaratoria de herederos. Dese oportunamente intervención a los ministerios que correspondan. Aquí interviene el Ministerio Público. A los fines de cumplir con lo previsto en 724, obténgase informe respectivo mediante nuevo procedimiento para la solicitud del informe de testamento del Colegio de Escribanos. Acá está ordenando el pedido de informe, está ordenando, digamos, el informe al registro de testamento del Colegio de Escribanos.
téngase por cumplido con el artículo 25 de la ley 10.205, con el certificado negativo de beneficio obtenido mediante el trámite online desde la página del IPS, que se agrega ex oficio en este acto, es decir, ahí el mismo, si no me equivoco por lo que dice acá, interpreto que el mismo juzgado lo que hizo fue meterse en la página del IPS, obtener el certificado y adjuntarlo, ¿sí? Lo hizo en ese mismo acto, entonces no tiene que librar ningún informe, o sea, lo hizo desde la página. Aquí, atento a lo peticionado en el punto 7, libre ese oficio al Banco de la Nación Argentina a los fines de que informe, bueno, en este caso, como se había denunciado que había dinero en una cuenta, se le pide informe al Banco de Nación a los efectos de que informe si hay fondos, si esos fondos pertenecen en totalidad al causante, y en su caso, que se realice la transferencia a la cuenta judicial. Obviamente, como recién empieza el proceso, a tales fines, a los fines de la apertura de la cuenta, procédase por secretaría, lo virará el oficio pertinente al Banco Provincia. Es decir, el mismo órgano jurisdiccional dispone que se libre oficio al Banco Provincia para que abra la cuenta y nos den los datos de la cuenta. No es que todo proceso judicial tiene una cuenta. En cada proceso judicial es necesario que se abra una cuenta, cuando es necesario, por supuesto. Si no se hubiese dicho que había dinero en efectivo depositado en una cuenta judicial, esto sería innecesario. Entonces no se va a disponer la apertura de una cuenta judicial. Por eso yo digo, esto no es, digamos, no es sacramental, no es que todos van a hacerlo de la misma manera. Después vamos a ver ahora otro modelo, pero siempre va a ser adaptada a la situación que se dé en cada caso concreto. Bueno, después se ordena un desglose de la documentación original. Esto les aconsejo que lo hagan, ¿sí? Cuando ejerzan la profesión, es decir, si ustedes acompañan certificado de función y tienen uno solo, certificado de nacimiento, acompañan el original, perdón, cuando ustedes ya ejerzan ya va a haber presentación electrónica y va a estar todo digitalizado. Pero esto está porque este modelo es anterior a cuando se presentaba en papel. Entonces uno presentaba el original, presentaba las copias, certificaba el actuario y se devolvía el original, ¿sí? Hoy en día, como está todo digitalizado, incluso el escrito inicial es de manera digital, todo lo escaneamos y lo adjuntamos escaneado, y si el juez lo requiere, a primer requerimiento tenemos que acompañar los originales para que lo tengan a la vista. Bueno, reserva, déjese constancia, con el edicto se encuentra, fíjense acá en esta práctica de este juzgado, se deja constancia que los correspondientes edictos ya se encuentran confeccionados y a disposición del interesado por secretaría. ¿Para qué? Para que los retiren y los publiquen, el interesado vaya al diario La Capital, vaya al boletín oficial o al gestor y realice la publicación. Y fíjese lo que dice acá, hay una constancia. Dice, en la misma el interesado tiene que hacer la publicación. El interesado, claro, sí, el abogado es el que hace la publicación de edictos una vez que ya está ordenado por el juez y ya está aprobada los edictos. Bien. Y acá lo que se deja constancia, acá iría la firma, porque en ese momento no era firma electrónica, y luego de la firma se deja constancia que se libraron, en la misma fecha se libraron edictos, planilla de juicios universales electrónicas, y se dio cumplimiento con el artículo 25 de la ley 10.205. Eso es un modelito clásico de un primer despacho. Profe, fíjense las disculpe, me mezclé un poco. Nada, que me mezclé un poco. Quería ver si esto lo que usted está leyendo recién es la declaratoria de herederos o es después de la declaratoria. Es el primer despacho. Claro, esto es después de la declaratoria de herederos, digamos. Muy bien, Bueno. Erika. Bien por la pregunta. No. Es como lo hablamos secuencialmente, como lo dijimos. Primero hablamos de primer escrito, de escrito de inicio. Después hablamos de primer despacho. Primer despacho es el primer despacho, es decir, la primera resolución judicial que dicta el juez. ¿Sí? En esa primera resolución judicial, el juez ordena todo esto. Después, tenemos que librar edictos, esperar los 30 días para que se presenten los interesados, adjuntar los informes por ejemplo, al registro de testamentos, ¿sí? Cumplir con una serie de pasos administrativos, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, y después, con todo eso cumplido, Erika, tenemos la declaratoria de herederos. ¿Sí?
Sí, ahora sí. Gracias. Claro, bien. Buenísima tu acotación, Una porque para que no consulta. se confunda. Sí, Nazaret. Hola. Transcurridos los 30 días, ¿hay que solicitar que efectivamente se dicte la declaratoria de herederos porque nadie más apareció o simplemente transcurren los 30 días y el juez Bien, dicta eso va a la depender, declaración? bien, eso va a depender mucho de cada juzgado. Generalmente, si el juzgado, digamos, lleva adelante el juzgado en orden, digamos, con los plazos, con todo, va a dictar la declaratoria de herederos. Siempre como recomendación, cuando ejerzan la profesión, en este caso, sobre todo en estos casos de sucesiones, que son procesos voluntarios, cuando tengan todo cumplido, ustedes presentan un escrito, no pronto despacho, presentan un escrito que diga, señor, se dicte declaratoria de herederos. ¿Sí? Habiendo cumplido, habiendo vencido el plazo de 30 días, encontrándose adjuntada los informes del IPS, del registro de testamento, de cosas, y cumplido con todos los recaudos procesales, su señoría está en condiciones del dictado de la declaratoria de herederos. Siempre es bueno hacerlo porque puede suceder muchas cosas. Cuando el expediente era papel, puede ser que el expediente se traspapele, que haya muchísima cantidad de cúmulo de trabajo, hay muchísimo y ustedes lo saben muy bien, entonces puede suceder. En cuanto a ahora que es digital, bueno, puede suceder que ahora no es traspapelar, yo lo llamo transdigitalizar, es decir, se puede ser que no lleven adecuadamente un registro o en el registro que lleve puede haber alguna deficiencia, algún error. Entonces siempre es bueno que una vez que se cumple con el plazo, para no esperar y especular y ver, bueno, espero que el juzgado de oficio presentan un escrito que diga solicita declaratoria de herederos. ¿Es necesario ese escrito? Es decir, ¿es imprescindible para que el juez dicte declaratoria de herederos? No. El juez de oficio podría verificar que están dadas todas las circunstancias y dictar de todas maneras la declaratoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a compartir de nuevo. Bien, este sería, vamos a leerlo muy por arriba, porque este sería un modelo también de primer despacho de otro juzgado, ¿sí? Tiene que ser el peticionado por presentado con la documentación acompañada, aparte del domicilio especial constituido, eso es más o menos, y fijado el domicilio electrónico, es muy similar, por cumplido con el bono en el artículo 3, el bono de la ley 8480 y con el anticipo previsional. También acá fíjense, en mérito a lo solicitado y lo que resulta de la documentación acompañada, declárese abierto el juicio sucesorio de fulana de tal, procediéndose a la publicación de dictos por un día en el boletín oficial, citándose todo lo que se consideren con derecho a los bienes por el referido causante para que dentro del plazo de 30 días lo acrediten, ¿sí? A los fines del envío del respectivo edicto, del edicto respectivo al boletín oficial, deberá efectuarse en forma previa una presentación electrónica en autos adjuntando el correspondiente comprobante del pago tributario en PDF. Cumplido ello, será confesión. Fíjense que acá también influye mucho las particularidades de cada juzgado y cómo cada juzgado decide cuestiones, o ya tiene. Estos generalmente tienen un modelo predeterminado de cómo es el primer despacho y tiene un modelo predeterminado de cómo es la declaratoria de herederos. Entonces lo que van haciendo es ir completando los datos frente a cada situación particular. ¿Sí? No significa que uno esté mal o que otro esté bien, simplemente son prácticas del juzgado. Aquí también se le da intervención a los ministerios que correspondan. Acá se ve que no lo han declarado y se téngase presente que conforme lo establece la primera parte del citado artículo, los interesados deben expresar si el derecho que pretenden es exclusivo si concurren otros herederos, porque se ve que en el primer escrito no lo hicieron, entonces, digamos, una especie de intimación para que lo hagan. Hágase entendido que a los fines de conocer la existencia del testamento otorgado por el causante, deberá efectuarse una presentación electrónica en autos, adjuntando el correspondiente formulario PDF que se encuentra disponible en la página del Colegio de Escribanos. Acá también otra cuestión administrativa. Todas estas cosas pueden ir cambiando, porque este primer despacho, si no me equivoco, son expedientes del año pasado, en donde ahora, como está todo más digitalizado, quizás en algunas cosas puedan llegar a cambiar.
¿sí? Pero básicamente todo es muy similar. Pero vamos a la declaratoria de herederos. Aquí, vamos a la declaratoria de herederos. Tenemos, fíjense lo sencilla de la resolución judicial. Autos vistos y considerandos, que con el certificado de defunción, copia certificada, obrante a fojas tal, o sea, en esto, insisto, es un expediente de papel, ahora vamos a tener la certificado de defunción que se encuentra digitalizado en autos, van a decir seguramente, se acredita el fallecimiento de fulano de tal, ocurrido en fecha tal en la ciudad de Mar del Plata. Conforme copia certificada del acta de nacimiento, obrante a fojas tal, dice acá, se acredita en la unión de la causante con el señor, se acredita que de la unión de la causante con el señor fulano de tal, nació Cosme Fulanito, que es el que se presentó a solicitar la apertura del proceso, en el día tal, en la ciudad de Mar del Plata. Que con los diarios y recibos agregados a focas tal, consta haberse efectuado la publicación de edictos. Asimismo, en fecha tal, fue contestado vía electrónica el oficio al registro de testamentos, del que surge que no existe inscripción minuta alguna de testamento otorgado por la causante. Se haya adjuntado a la planilla de juicio, sino, fíjense, lo que hace es en esta parte, una mera verificación de que todas esas cuestiones que yo decía son eminentemente administrativas, de que todos esos recaudos están cumplidos. Y después resuelvo, dice el juez. Declarar, en cuanto al lugar por derecho, y sin perjuicio de terceros, lo que decíamos hoy, que por el fallecimiento de fulano de tal le sucede, como único y universal heredero, su hijo, Mengano. Cesa la intervención del agente fiscal, porque en su momento hay que darle intervención al agente fiscal, y con la declaratoria de herederos cesa la intervención del agente fiscal. Y acá, la particularidad que tiene esta declaratoria, que no lo tienen todos, hágase saber a los interesados que en el supuesto de denunciar otros bienes que, como componentes del acervo sucesorio, registrables, deberán acompañarse a la siguiente documentación. Esto lo hace, si no estuviese, no pasa nada, porque en realidad lo que dice es, si llega a haber bienes registrables, bueno, deberán acompañarse a lo siguiente, lo que se llama certificado de inhibición, certificado de dominio, título de propiedad original, valuación fiscal, una serie de recaudos que lo pide este juzgado. Pero de repente, por ejemplo, acá tenemos otra declaratoria de herederos, en donde vamos a ver que es muy similar, no lo vamos a repetir porque no tiene sentido, pero que al final no dice nada, simplemente se limita a declarar en cuanto al lugar por derecho que por el fallecimiento de esta persona le sucede otra. Fíjense que son resoluciones judiciales muy, muy simples, muy sencillas de hacer, y que en condiciones normales, yo hablaba con un amigo de primera instancia, digamos, en 3 meses hábiles ya tenemos declaratoria de herederos, o antes inclusive también. Si un abogado diligente que presenta todo en regla, sale el primer despacho, enseguida hace la publicación de edictos, adjunta todos los informes, y en 2 meses tenemos prácticamente, desde la presentación, 2-3 meses, podemos llegar a tener la declaratoria de herederos. Salvo que se presenten complicaciones, o controversias o lo que fuere, bueno, entonces eso puede llegar a dilatarlo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bien, les pido disculpas por haber reiterado cosas que había dicho ayer la doctora Ledesma, no sabía, así que, pero bueno. No, yo porque no sabía que era la parte general que daba ella. Por ahí usted estaba dando uno y ella la testamentaria, y no sabía, y por ahí le erré. Entonces digo, para ver si eran iguales o no. Claro, pero hay cosas que hay puntos de conexión, porque ustedes cuando vean como habrán visto en el Código Procesal, tenemos una parte general que se aplica a todo, después una parte específica que se aplica a intestato y una parte específica que se aplica a testamentaria. Pero buenísima tu acotación, Sofía, y te agradezco mucho. Vamos a hablar ¿damos vuelta a la página? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta sobre sucesión. Y quiero hablar de un par de temitas que me consultaron en estas últimas semanas y que coinciden con todos los cuatrimestres, puede llegar a generar alguna dificultad. Si ustedes me dicen que no, que no tienen ningún problema, díganme y no hay problema. Pero en lo que advierto cada cuatrimestre es en lo que hace a recursos, el recurso concedido con efecto diferido.
¿sí? Lo tienen aceitado, saben cómo opera, saben cómo funciona, saben cómo es el trámite. Si yo les pregunto ahora, explíqueme el trámite del recurso con efecto diferido, ¿saben de qué se trata? Mejor que usted le dé, digamos, un repasito. Bueno, entonces coinciden con las consultas que me hicieron al mail sobre esa temática. A ver, ¿cuáles son los efectos con los cuales se puede conceder el recurso de apelación? Básicamente. Suspensivo, Suspensivo y devolutivo. Bien. Suspensivo y devolutivo, básicamente. Y hay un tercer efecto, que es el efecto diferido, ¿sí? Que la doctrina se queja y dice, en realidad no es propiamente dicho un efecto. ¿Por qué? El efecto suspensivo, ¿qué significa? Interpuesta la apelación, se va a suspender, digamos, el cumplimiento de la resolución que estamos atacando. Es decir, no vamos a tener que cumplir con esa resolución que está siendo apelada. Se suspende, por eso es suspensivo. Y devolutivo, ¿sí? Que técnicamente es no suspensivo, significa que por más que exista una apelación, ¿sí? Por más que exista una apelación sobre esa resolución judicial se tiene que cumplir. Por regla, el principio general es que las apelaciones se conceden con efecto suspensivo, ¿sí? Porque necesitamos la firmeza para el cumplimiento. Pero hay determinadas situaciones previstas expresamente por la ley en donde se concede con efecto devolutivo. Por ejemplo, casos de alimentos. ¿Sí? El alimentado necesita del alimento para subsistir. Entonces, por más que, si por ejemplo se fija una cuota alimentaria, el alimentante apela, ¿sí? Bueno, mientras dura la tramitación de la apelación, vamos a tener que cumplir con esa cuota alimentaria. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos otro efecto, como les decía, que es lo que quiero concentrarme, que es el efecto diferido. Y la doctrina dice que no es propiamente dicho un efecto, porque en realidad no está vinculado con el cumplimiento o no de esa resolución judicial. No es el efecto que produce la concesión de la apelación, sino que se llama diferido porque se va a diferir en el tiempo, se va a postergar que la fundamentación del recurso, la sustanciación de los fundamentos, la contestación, es decir, la contestación del recurso y la resolución del recurso. Todo eso se posterga en el tiempo. Cuando, así como el efecto suspensivo se opone al efecto devolutivo, el efecto diferido se opone al efecto inmediato. En condiciones normales, ustedes recuérdenlo, esto es como un cuentito, o sea, los recursos son como pasos procesales que va uno concatenado y se desarrollan de esa manera. Nosotros tenemos una resolución, supongamos en un efecto concedido en relación sin efecto diferido, es decir, normal, clásico, principio general, con efecto suspensivo y sin efecto diferido. Nosotros interponemos, se dicta una resolución judicial, dentro del plazo legal apelamos, supongamos por regla 5 días apelamos, el juez va a conceder el recurso, de la concesión vamos a tener 5 días y vamos a tener que fundar ese recurso, porque se concedió en relación. El juez de primera instancia va a correr traslado del recurso, va a correr traslado de los fundamentos del memorial, corre traslado por 5 días a la parte contraria. La parte contraria se va a presentar y va a contestar o no. Y luego, con todo ello, se eleva el expediente a la Cámara y la Cámara resuelve. Fíjense que el desarrollo de esos actos procesales se van dando de manera continuada. Es decir, resolución, apelación, concesión, memorial, traslado, contestación del memorial, se eleva el expediente, se resuelve. Hay un desarrollo de actos que es, digamos, inmediato. En el efecto diferido, ¿sí? El recurso de apelación con efecto diferido, el juez dicta la resolución judicial, el interesado, el afectado, apela, el juez concede con efecto diferido y se difiere en el tiempo la concesión. Es decir, no vamos a tener que fundarlo dentro de los 5 días, porque se concedió con efecto diferido. Estamos hablando de un proceso de conocimiento, ¿eh? Aclaro. Entonces, el proceso va a seguir en primera instancia y va a seguir adelante. ¿Cuándo vamos a tener que fundar nosotros esa apelación concedida con efecto diferido?
¿Alguien se acuerda? Con la sentencia, ¿no es todo junto después? Cuando llegue a cámara, Cuando se apela la sentencia, A ver, estamos en un proceso de conocimiento. se ¿Sí? funda cuando llega a cámara. Cuando llega a cámara. Bien. Lo del artículo La cuestión es, 255. claro, exactamente, Magdalena, en los términos del 255. Más que cuando llega a cámara, es decir, se funda en la cámara, en el caso del proceso de conocimiento, se funda en la cámara, y en la cámara, como es un proceso de conocimiento, la apelación va a ser libre. Se va a conceder de manera libremente la apelación contra la sentencia definitiva. Entonces vamos a tener sentencia definitiva, se va a apelar esa sentencia definitiva, se va a conceder libremente y el expediente se va a elevar a cámara. Cuando se concede libremente, recuerdan que se tiene que fundar el recurso libre en la cámara, que no se va a llamar memorial. ¿Cómo se llama? Expresión de agravios. expresión de agravios. Exactamente, se llama expresión de agravios. Entonces, el primer despacho que va a sacar la cámara, supongamos si hay más de una sala, va a designar sala. En el primer despacho lo que se va a hacer es se va a llamar a expresar agravios al apelante. ¿Sí? Llámese a expresar agravios al apelante de foja tal para que dentro del término de 5 días o 10 días, dependiendo del tipo de proceso, se presente a expresar agravios. Ahora bien, desde ese llamado a expresar agravios, dentro de los primeros 5 días vamos a tener que fundar la apelación concedida con efecto diferido. ¿De acuerdo? Es decir, aquella apelación, que quizás esa apelación que nos concedieron con efecto diferido la interpusimos hace un año atrás. Interpusimos la apelación, lo concedieron con efecto diferido hace un año, pero no tenía que fundar, porque mi oportunidad de fundar, ¿cuál era? Cuando llamen a expresar agravios por la apelación libre de la sentencia definitiva. Entonces, en ese caso, dentro de esos primeros 5 días, se va a presentar la fundamentación del recurso con el efecto diferido. En la misma cámara se va a correr traslado a la parte contraria va a contestarlo y va a resolverse la cámara. Obviamente va a tener que resolverlo con anterioridad a la sentencia definitiva de la cámara que resuelva el recurso libremente. ¿Sí? ¿Soy claro en esto? Sí. Bien. ¿Quedó claro cómo lo expliqué en cuanto a todo el funcionamiento, a todos los pasos procesales? Efecto diferido, diferimos en el tiempo la fundamentación, la sustanciación y la resolución del recurso. Tengan presente también que un recurso con efecto diferido se puede dar también, es muy raro que se dé, verdaderamente es muy raro que se dé, pero el código lo contempla, que se puede dar en los casos de los procesos de ejecución. Ahora bien, en los juicios ejecutivos tienen la particularidad que obviamente no vamos a tener nunca apelaciones concedidas libremente. Es decir, nunca nos van a llamar a expresar agravios en la Cámara, porque no es un proceso ordinario o sumario. Estamos hablando de un proceso ejecutivo. Entonces, en ese caso, vamos a tener que fundar el recurso concedido con efecto diferido cuando, ahí sí, lo que decían hoy hace un rato, cuando se apela la sentencia de remate. Entonces, apelamos la sentencia de remate y en ese mismo acto fundamos el recurso concedido con efecto diferido. ¿Sí? El despacho siguiente, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Ahí se las complico un poco. En el despacho siguiente, ¿qué es lo que hace el juez? Va a conceder la apelación, si corresponde, ¿no? Por supuesto, concedería la apelación contra la sentencia de remate y va a sustanciar los fundamentos del recurso concedido con efecto diferido, ¿sí? Y ahí vamos a tener dos recursos, uno con efecto diferido, otro, otro seguramente con efecto suspensivo de la sentencia de remate, y luego, cuando esté todo sustanciado, se eleva a la Cámara y el expediente ya va a estar en condiciones de resolverse. Pero bueno, no sé si fui claro en la explicación, pero como me hicieron una consulta hace unos días sobre el tema, me pareció prudente conversar sobre este punto. ¿Alguna pregunta de recurso de apelación concedido con efecto diferido? Sí, ¿cuál es la razón de ser, digamos? Porque suspensivo, bueno, suspender los efectos de la resolución. Devolutivo, bueno, porque tiene determinada urgencia que es necesario que primero se cumpla y en todo caso después, bueno, pero el diferido, ¿cuál es su razón de ser? La razón de ser es la economía procesal y evitar
que el proceso vaya permanentemente a la cámara, ¿sí? Y se produzcan demoras. Y evitar también tratar cuestiones que en definitiva, en algunos casos, no siempre, pueden resultar abstractas. Te pongo un ejemplo para contestarte, Nazaret. Suponete que a mí me rechazan un hecho nuevo, ¿sí? Entonces, apelo el rechazo del hecho nuevo. Me lo conceden con efecto diferido, ¿sí? Me lo conceden con efecto diferido. Se dicta la sentencia. A pesar del rechazo del hecho nuevo, gané. Hicieron lugar a mi demanda, con todo. Y la parte contraria, supongamos, no apela. ¿Tengo firme la sentencia? ¿Tiene sentido que tratemos el rechazo del hecho nuevo? Entonces, por una cuestión de concentración y de economía procesal y de evitar esto que el expediente se vaya permanentemente a la Cámara, es que se contempla esta posibilidad de efecto diferido. Bien, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta de efecto diferido? No. Bien. Una cosita más y ya los libero. Que también me consultaron sobre reposición y específicamente sobre reposición in extremis, ¿sí? Que me llegaron a preguntar. ¿Quién me puede decir en qué consiste la reposición in extremis? Primero, elemental, ¿está en el código? No, es Bien. una creación pretoriana. Es una creación pretoriana, exactamente. No está en el código. Doctrina y jurisprudencia han incluido esta posibilidad. Como es una creación pretoriana, como es una creación, digamos, jurisprudencial y donde la doctrina ha escrito mucho al respecto, ha ido evolucionando. Existen determinadas situaciones en donde no tenemos ningún recurso contra una determinada resolución judicial. En primera instancia, quizás es un poco más difícil que suceda en primera instancia, no digo que no, pero es más dificultoso, porque en primera instancia tenemos la posibilidad de la aclaratoria, de la reposición, de la apelación, o sea, tenemos vías recursivas, pero en algunas circunstancias no tenemos vías recursivas. Entonces, si hay un error, y ese error es grosero, es evidente, es elemental, ¿cuál vía, qué vía de recursiva tenemos? Entonces, ¿qué es lo que dijo la doctrina y la jurisprudencia? Cuando hay un error que es grosero, que es flagrante, que es evidente, y no tenemos otra vía procesal para poder impugnar esa resolución, entonces es viable la reposición in extremis. Esta tesis o esta postura después evolucionó y dijeron, bueno, pero no solamente cuando no existe otra vía procesal idónea procede la revocatoria in extremis. También procede, por economía procesal, para evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. Es decir, el error es tan evidente y tan grosero que yo le puedo pedir, por más que cuente con una vía procesal idónea, quizás transitar esa vía judicial sea más engorrosa, se tenga que ir a otro tribunal, tenga que ir quizás, si fuese una resolución de la Cámara de Mar del Plata, quizás tenga que ir a la Corte de la provincia, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tenemos que trasladarnos a La Plata. Entonces, cuando existe, aun cuando exista otra vía procesal, pero transitarla pueda ser engorrosa o pueda ser costosa, ¿sí? Entonces podemos plantear la reposición in extremis. Siempre teniendo en consideración que la reposición in extremis procede si el error es evidente, si el error es palmario. No podemos solicitar a través de la reposición in extremis un nuevo juzgamiento, una revisión de los fundamentos tenidos en cuenta en esa resolución que estamos atacando, sino que lo que tiene que ser es un error palmario evidente y que surja de la mera lectura o mero análisis, hasta podría decir, agrego yo, superficial de la cuestión. Con tan solo leer la resolución judicial nos damos cuenta que hay un error, ¿sí? Entonces, esto ténganlo presente, ¿sí? A mí También personalmente se me confunde con el de aclaratoria, más de una vez, ¿El de reposición in extremis? Sí, Básicamente, como sí, aclara, por
errores y todo eso, y como la aclaratoria se puede interponer en primera y en segunda instancia, ¿cuándo haría yo esto? O sea, ¿cuándo interpondría una reposición inextrema? Ten en cuenta siempre y lo dice la doctrina, que como norte, o sea, la aclaratoria nunca va a poder alterar, o en principio, podríamos decir, no va a poder alterar lo sustancial de la decisión. ¿Sí? Vos querés aclarar un concepto oscuro, quizás alguna omisión que el juez tenga que... Pero vos no vas a poder modificar el resultado de esa resolución judicial, Sofía. Pero en una reposición, en una apelación, en un recurso extraordinario, justamente el objeto tuyo, el objetivo tuyo, va a ser modificar la resolución judicial que estás impugnando. Entonces, esa sería, digamos, la principal diferencia entre lo que es aclaratoria y lo que es reposición. En uno, no vas a alterar lo sustancial de la decisión, y en el otro, querés alterar lo sustancial de la decisión. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Y voy a ir a cámara para pedirla. No, la reposición, en el caso de la reposición se llama in extremis porque, digamos, es un recurso en extremo, es decir, porque no tengo, en principio, Sí. porque no tengo otro. Se va a interponer como cualquier reposición, ante el mismo órgano primera jurisdiccional. instancia. Ante el mismo, vamos a hablar con propiedad, ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Bien. ¿Por qué? Porque podríamos plantearlo ante la Cámara. La Cámara dicta una resolución que contiene un error evidente y flagrante, puede interponer una reposición in extremis ante la Cámara, y la misma Cámara va a resolver. Lo vamos a plantear ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, y va a entender y resolver el mismo órgano jurisdiccional que dictó esa resolución impugnada. Como si fuese una reposición. Lo que pasa es que excede a la reposición. Por ejemplo, en la reposición común, ¿contra qué procede? Contra las providencias simples. Entonces, frente a una providencia simple, ¿vamos a interponer una reposición in extremis? No, tenemos la reposición natural, normal. Ahora, puede ser que haya una resolución interlocutoria de Cámara. ¿Podemos interponer recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia? No, porque es interlocutoria, y para que se pueda interponer un recurso extraordinario tiene que ser definitiva la sentencia de la Cámara. Entonces, si no es sentencia definitiva, la Cámara dicta una resolución interlocutoria. Lo que diga la Cámara en esa resolución, digamos, ya está. O sea, no va a poder ser revisado por un órgano superior. Y no tenemos ningún recurso, porque la reposición común no procede contra una interlocutoria de Cámara. Entonces, si el error es, insisto, y esto lo machaco y le insisto mucho, si el error es evidente, es grosero, es palmario, entonces podríamos plantear una reposición in extremis en Cámara para que la misma Cámara revea su decisión y, advirtiendo ese error grosero, vuelva por sobre sus pasos y lo corrija. ¿Sí? Aparte también hace un sentido de justicia, ¿no? Por supuesto. O sea, no va a insistir el tribunal, si advierte que el error es grosero y palmario, no va a insistir en su error. Advertido del error, por supuesto, que lo va a corregir. ¿Y si te lo rechazan ahí, te lo pueden rechazar? Sí, sí, por supuesto. Es que muchas veces, Sofía, lo que hacen es interponer una reposición, o muchas veces para perder tiempo, o ganar por parte de los recurrentes, o muchas veces sin el objeto, porque no están de acuerdo con el criterio del fallo. Bueno, no es para criticar los criterios del fallo, es para, si hay, como insisto en esto, si hay un error evidente. Ahora, no es para decir, no, porque el juez en realidad no apreció adecuadamente la prueba, porque si ustedes dicen, no está para eso. Está para errores groseros, evidentes y palmarios que se puedan subsanar por esa vía. No está para hacer un nuevo juzgamiento de la cuestión que fue sometida a conocimiento del tribunal. Bien, bueno, los dos temas que toqué aparentemente eran interesantes y tenían preguntas para hacer, así que bueno, no me equivoqué en tratarlos. ¿Alguna otra pregunta tengan sobre estos temas? Bueno, ya los libero entonces. Recuerden, el lunes a las 3 de la tarde tenemos el parcial. En lo personal, le agradezco muchísimo por haber compartido estas clases durante todo este tiempo. No es lo mismo que estar en el aula. Es una pena que a muchos de ustedes no lo haya conocido personalmente, porque el ida y vuelta en el aula para mí es insustituible. Y bueno, algunos de ustedes sí los conozco personalmente, pero a la mayoría no.
Así que bueno, insisto, les agradezco por este tiempo compartido y bueno, les deseo sinceramente lo mejor para el parcial del lunes, ¿sí? Y cualquier cosa que necesiten, por supuesto, como digo siempre, y más que nunca, escriban si tienen alguna duda o alguna inquietud. Así que bueno, buen fin de semana y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.